El Economista Podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista, en donde hablaremos de temas que nos ocupan y nos preocupan. Del otro lado de la línea, Encantado de estar con ustedes. vamos a entrar en materia. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial. Como siempre, muy contenta de que nos acompañe en una edición más de Economía sin Monotonía. Muchos de nosotros pudimos tomar un descanso para poder disfrutar a tope de los Juegos Olímpicos, que son algo que solo ocurre cada 4 años, o quizás si estábamos trabajando, pero siempre echando un ojo a las competencias. Pero bueno, la vida siguió en estas 2 semanas y en materia económica, el pasado 5 de agosto, Japón decidió cambiar su política monetaria y subir su tasa de interés a apenas 25 puntos base o 0.25%, lo que provocó un colapso de los mercados financieros, las bolsas de valores y los tipos de cambio en lo que se conoce como un lunes negro. Pero bueno, ¿esto qué significa en realidad? Y bueno, por eso decidimos invitar hoy aquí a Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de Análisis de Banorte, pues para que nos explique un poquito qué es lo que pasó y pues nos ponga en nuestra realidad. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Al contrario, Ana María, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí en tu espacio. Y también le mando un saludo a todos tus escuchas. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, pues como empezaba yo, pues todos tenemos toda esta resaca, estamos muy contentos, tengamos o no medallas. Bueno, es algo que ocurre solamente cada 4 años. Pero bueno, como yo decía, pues la vida sigue y de pronto pues nos vamos enterando de esto que ocurrió. ¿Nos podrías poner un poquito en contexto de qué es lo que ocurrió ese lunes? ¿Por qué pasó todo esto? Con mucho gusto, Ana María, y yo creo que vale la pena tomar en consideración que han sido semanas bastante volátiles. Exacto. En los mercados financieros internacionales. Así es. Y bueno, obviamente los activos mexicanos no han sido la excepción. Tú bien comentabas hace algunos minutos que el lunes negro fue pues prácticamente una sesión en donde vimos movimientos muy importantes en muchos activos. Uh-huh. Solamente por poner un ejemplo, por ejemplo, el índice Nikkei en Japón tuvo una caída de poco más del 12%. Exacto. El índice VIX, que es uno de los indicadores de volatilidad más importantes que se siguen en los mercados, alcanzó el nivel más alto desde diciembre del 2020. Uh-huh. Vimos una afectación obviamente en el peso mexicano y en otras divisas, en las bolsas, en tasas de interés. Fue un lunes bastante complicado, el del 5 de agosto, y esto, pues, yo creo que fue en relación a, pues, una coyuntura internacional bastante compleja en donde se combinaron por lo menos 3 factores. Muy bien. El primero es lo que tú mencionas, el cambio que ha habido en la política monetaria por parte del Banco de Japón. Y aquí permíteme hacer nada más un breve paréntesis para tus escuchas. La divisa japonesa había experimentado una muy importante depreciación desde hace ya varios trimestres. De hecho, hasta todavía hace un mes habíamos observado un nivel de 160 yenes por dólar, que es la depreciación o el nivel más alto que veo alcanzado desde la década de los 90. Y nada más para ponerlo en perspectiva, la pérdida de valor de la divisa japonesa y cómo esta situación orilló a las autoridades monetarias en Japón a tener que actuar de algunas formas, no solamente a través de intervención en el mercado cambiario, sino la más importante es que después de muchos años decidió subir su tasa de interés. Así es. La tasa de interés en Japón estaba en un rango entre 0 y 0.1%, es prácticamente nada. Uh-huh. Y subió, como tú bien mencionas, a 0.25% su tasa de interés, uh-huh, que es el nivel más alto de los últimos 15 años. Uh-huh. Pero impresionante cómo
un cuarto de punto porcentual, que no parecería mucho, tuvo un impacto muy significativo sobre muchas de las divisas, sobre todo las divisas que estaban acostumbradas a ganar por las tasas de interés atractivas, como es el caso del peso mexicano, el peso colombiano, las divisas en Hungría, en algunos países de Europa del Este, etcétera. Entonces, eso es un factor que sucedió en ese lunes negro. Luego se combinó también con otro tema muy importante, que fue la especulación de algunos participantes del mercado de que Estados Unidos podría entrar en recesión. Y permítanme aquí también ponerlo en contexto. Estamos hablando del el lunes 5 de agosto, cuando hubo este fuerte movimiento en los mercados. El viernes previo, es decir, el viernes 2 de agosto, Estados Unidos publicó el reporte del mercado laboral. Para quienes nos escuchan, creo que es importante sensibilizarlos que este es uno de los datos más importantes que mueven los mercados, porque nos da una sensibilidad muy buena de cómo está la economía norteamericana. Ahora, ¿qué pasó en este reporte laboral en Estados Unidos, que fue del mes de julio? Pues fue un reporte mucho más débil. De hecho, se crearon 114,000 plazas en julio, que es un buen número, pero es pues casi la mitad de lo que venías creando desde el año pasado y hasta todavía la primera mitad de y con una tasa de desempleo que también subió. Entonces, ese dato contribuyó a otros indicadores económicos que recientemente han salido en Estados Unidos que han estado más débiles. Y por eso es que también ese lunes que tú mencionas, no solamente se compaginó lo que hizo el Banco de Japón, sino también esta expectativa de que en Estados Unidos pues ya están prendiéndose algunos focos amarillos. Sí, se habla de recesión, ¿no? Inclusive empezaron a hablar de recesión, de un riesgo fuerte, ¿no? Correcto, Ana María. De hecho creo que ese fue uno de los catalizadores más importantes de la aversión al riesgo en los mercados financieros ese lunes y alrededor de estos días. Nosotros honestamente en Banorte no vemos condiciones para que Estados Unidos entre en una recesión. Yo creo que lo que más bien vamos a ver es una moderación en la actividad económica. La economía de Estados Unidos ha estado muy bien, ha estado fuerte. De hecho, cuando tú la comparas con países del G10, que son las 10 economías más fuertes del mundo, más grandes, Estados Unidos es la que mejor ha estado teniendo un desempeño en el último par de años. Sin embargo, sí los datos se han ido debilitando. Sí, porque incluso Estados Unidos también el año pasado, en algún momento del año pasado, también se hablaba de que había un riesgo y pues al final, pues no hubo. Como tú dices, sí se desaceleró, se modera, pero no hubo recesión. Pues este ejemplo que pones es muy, muy bueno porque justo el año pasado había algunas voces que hablaban de recesión. Así y la economía de Estados Unidos acabó creciendo 2.5%, que es una muy buena tasa. Muy, muy buena. Entonces yo creo que es un poco también el mercado que se deja llevar por algunas noticias. A lo mejor yo siento que fue un tanto alarmista el lunes, ¿no? Con esas predicciones de que se iba a haber recesión en Estados Unidos o no. Poco a poco ya el mercado se ha venido normalizando, pero pues es uno de los temas que también influyeron en el lunes negro. Y el tercero. Y si me permites agregar pues un poco la complejidad a esto, es que también hay cuestiones geopolíticas importantes en el tintero, ¿no? Y no solamente el tema de elecciones, porque este año, Ana María, pues es uno de esos años en donde hay muchas elecciones en el mundo. O ya se tuvieron o se tendrán en lo que resta de este 2024. Estamos hablando que cerca de la mitad de la población ha tenido que votar, o el 75% del PIB, y todavía falta una elección que se vuelve bien importante, la de que es Estados la de Estados Unidos, el 5 de noviembre, ¿no? Entonces, hay también mucha incertidumbre sobre qué va a pasar con la contienda electoral en Estados Unidos, pero sobre todo en un contexto en donde hay muchos focos de tensión y muchos conflictos armados en Europa con el caso de Ucrania y Rusia, en Medio Oriente con la situación de Israel y en otros lados, que obviamente pues el resultado de esta elección en Estados Unidos pues va a ser importantísimo para ver cómo se va acomodando la política exterior norteamericana y de qué manera esto influye en el orden mundial. Entonces, pues fue una combinación de muchos factores, Ana María. Definitivamente fue un día complicado.
Han sido también semanas de más volatilidad, pero yo te diría que esos han sido los 3 factores más importantes a tomar en consideración. Sí, y ya que hablabas de las semanas previas y de precisamente esta incertidumbre de qué va a pasar en Estados Unidos, bueno, pues está también lo de Tesla, ¿no? Que dice, bueno, me voy a esperar tantito porque está clara, no es que no voy a invertir, es que me voy a esperar porque pues quiero ver qué pasa aquí, porque pues ya nos dijeron que nos van a poner aranceles a nuestros automóviles, entonces no nos conviene. Entonces son varios factores, ¿no?, los que inciden en esto. Va cambiando el escenario, sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que también tiene que ver con que son 2 visiones de política pública muy distintas, la que puede tener el expresidente Trump y la que puede tener la vicepresidenta Kamala Harris. O sea, son 2 proyectos que van hacia lugares opuestos, y por eso es que también este proceso electoral en Estados Unidos genera pues tanta incertidumbre, tanta ansiedad entre los inversionistas. Así tenemos que esperar a ver qué sucede el 5 de noviembre, ¿no? Sí, y ahora otra noticia importante que yo mencionaba al principio del podcast, pues esta decisión de política monetaria del Banco de México. También salió la cifra de inflación, pues que ya está más alta que en mucho tiempo, ¿no? Es 5.57%, también inflación de julio, ¿no? Estos datos o la decisión del Banco de México, ¿cómo la toman ustedes en Banorte? Fíjate que, Ana María, nosotros éramos de las pocas casas de análisis que teníamos pronosticado el recorte de 25 puntos base, cuando lo ves en distintas encuestas, y un poco el argumento que veíamos nosotros detrás de esos 25 puntos base que se materializaron, es decir, Banxico redujo de 11 a 10.75% su tasa de interés. Exacto. Era pues un contexto un poco más complejo para la política monetaria, porque como tú bien mencionas, si tú ves la inflación general anual, en julio subió a 5.57% de 4.98 el mes anterior. Entonces, eso podría parecer un poco complicado que el Banco Central recorte tasas cuando la inflación está subiendo. Exacto. Pero yo creo que los argumentos detrás del recorte son bastante válidos. El primero es que las cifras más recientes de actividad económica en nuestro país han venido mostrando una moderación también, al igual que lo que platicábamos en Estados Unidos. Por ejemplo, por ahí del 30 de julio, el INEGI publicó la estimación preliminar del PIB del segundo trimestre de este año para México, y pues el reporte del PIB fue un poco más débil de lo que se tenía previsto. De hecho, en el crecimiento trimestre contra trimestre, el segundo trimestre del año fue un poco más débil que el primero. Entonces, se ha venido dando también un efecto similar al que se experimenta en Estados Unidos y en otras regiones, una desaceleración de la actividad económica. Sí, inclusive se ha bajado la expectativa, ¿no?, de crecimiento de varios analistas. Sí, efectivamente, y esto, pues obviamente, también pues, tiene un impacto sobre la decisión de política monetaria. Digo, para el Banco Central el objetivo es la inflación, pero no puede dejar de ver el impacto que pueda tener sobre la economía. México tiene una tasa de interés real, es decir, la tasa menos la expectativa de inflación de los siguientes 12 meses en pues, poco menos de 7%, que sigue siendo muy alta. Seguimos estando en restricción monetaria. Entonces, México ahorita no necesita una tasa de interés real tan alta. Entonces, yo creo que ese fue un argumento importante detrás de la decisión del Banco de México. Y el segundo es que dentro de la inflación, lo que ha estado presionando a los precios han sido el componente que le llamamos los economistas no subyacente, que es el más volátil. Ahí están frutas y verduras, ahí están el precio de los energéticos, y esos son los que han estado ejerciendo presión al alza sobre los precios en nuestro país. Pero si quitamos esos componentes volátiles, nos quedamos con lo que le llamamos inflación subyacente. Y la inflación subyacente ha venido mejorando consistentemente. De hecho, en el mismo mes de julio que tú comentas y que se reportó el 8 de agosto, la inflación subyacente de 4.13% en términos anuales baja a 4.05%, hilando 18 meses consecutivos
a la baja. Entonces, eso también es un argumento que le permitió, por lo menos a 3 de los 5 miembros de la Junta de Gobierno del Banco Central, a decidir por un recorte de 25 puntos base. Sí, porque esto es muy importante, ¿no? Porque finalmente la inflación que sentimos las personas de a pie, pues es la no subyacente, y para nosotros, pues nuestra inflación personal, pues es muy alta, porque pues todos le echamos gasolina a nuestro coche, a nuestra motocicleta, y todos todos consumimos frutas, legumbres, que es lo que más afectó, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? Y entonces este efecto de la inflación subyacente, pues a muchos, pues es una cosa que nos dicen, no entendemos, ¿no? No entendemos, o sea, ¿cómo me dices que es de 4.05 si yo compré compré jitomates que subieron, pues, 22%, creo que es el aumento del jitomate, ¿no? Entonces, claro. Como que son cosas que a la gente de a pie no logramos entender, ¿no? No logra, te digo, nosotros tratamos de explicarle esto a la gente, y te agradezco mucho cómo nos has ido llevando poco a poco de estos temas macroeconómicos tan complejos para que la gente pues entienda un poco qué es lo que ocurrió, ¿no? Después, como te digo, de la emoción de los juegos, que ocurrió, o de las vacaciones. Mucha gente estaba de vacaciones, porque creo que esta semana entran muchos en las prepas públicas, ¿no? En las escuelas, en la UNAM, me parece, ¿no? Entonces regresan a la escuela, regresan a trabajar. Entonces, pues que tengan un poco este contexto. Y ustedes, ¿cómo ven un poco hacia adelante? ¿Qué es lo que podemos esperar en estas? Por ejemplo, se dice que también la Reserva Federal de Estados Unidos movería su tasa de interés. ¿Esto qué tanto nos puede afectar o no, Alejandro? Con mucho gusto. Y nada más permíteme complementar una parte de la inflación en México y ahorita contesto la parte del FED. No, está perfecto. Gracias. Creo que ha sido un diálogo bien interesante y te agradezco muchísimo la invitación. En la parte que tú mencionabas, porque creo que es bien importante, tú dices, oye, frutas y verduras se han estado subiendo y otros componentes. Pero desafortunadamente el incremento en precios, por ejemplo, del jitomate que tú hacías mención, obedece un poco más a temas medioambientales, a temas de oferta, que desafortunadamente subiendo o bajando la tasa de interés no vas a poder influir en el precio de este tipo de bienes, ¿no? Exacto. Y por eso es que el Banco Central se ha fijado mucho más en la parte subyacente, que son mercancías y servicios que dependen mucho más de la demanda, es decir, dependen mucho más de pues qué tanta capacidad de pago tengan las personas o qué tanto puedas tú influir en sus decisiones de consumo y de ahorro. Entonces, así es. Por eso es que se vuelve tan complejo este tema de política monetaria y nuevamente pues te agradezco mucho la invitación para poder pues analizar esto de una manera detallada, un poco más sencilla con tu audiencia, lo que pues hace un banco central. Y esto creo que también hila muy bien a tu segunda pregunta, la parte del FED en Estados Unidos. Yo creo que ante las condiciones actuales que estamos viviendo en Estados Unidos, tanto con la inflación como con la actividad económica, el Banco Central muy probablemente empiece a recortar tasas a partir de septiembre. Es importante mencionar que dentro de todos los bancos centrales, de los últimos que van a empezar a recortar tasas va a ser el FED, porque como tú ya bien mencionas, Banxico ya empezó a recortar tasas, de hecho lo hizo desde el mes de marzo, el Banco Central Europeo hace relativamente poco, o sea, ha habido muchos movimientos de los bancos centrales ya recortando tasas de interés, esos niveles tan altos que hemos estado viviendo en el último par de años, pues justo para hacerle frente a una inflación que también había sido muy alta después del periodo de pandemia, pero ahorita el FED es el último que queda y probablemente va a ser en septiembre, en la siguiente decisión, cuando empiece también a recortar tasas de interés y a lo mejor lo va a hacer de una manera un poco más acelerada de lo que teníamos pensado. ¿Por qué recortaría tasas de interés el FED? Pues igual que el resto de los bancos centrales, para desincentivar el consumo y fomentar el ahorro y eso es lo que hacían cuando subían tasas. Ahora, ¿qué va a hacer cuando recorte tasas? Al revés, tratar de incentivar ahora el consumo y la actividad económica, una actividad económica
que viene desacelerándose. Entonces, ese es el juego que generalmente vemos con la política monetaria, son las acciones que van llevando los bancos centrales y yo creo que ahora vamos a estar en el modo contrario al que vivimos en el último par de años en donde estuvieron subiendo tasas de interés. Ahora los bancos centrales estarán en este modo de ir recortándolas. Ay, pues te agradezco mucho, Alejandro, nuestro auditorio también. Muchísimas gracias por estos minutos que nos concedes. Sabemos que tienes pues otras ocupaciones. Bueno, muy contentos de que hayas estado con nosotros. Creo que esta parte que nos explicaste, qué ocurrió en este famoso lunes negro, qué ocurrió con la decisión de política monetaria del Banco de México y cómo lo enlazas con lo que va a pasar en la Reserva Federal y por qué se suben o se bajan las tasas, me parece que es algo que nos queda, que fue muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Ana María, al contrario, el agradecido soy yo y te mando un fuerte saludo a ti y a todas las personas que escuchan tu podcast. Pues muchas gracias nuevamente. Estuvo con nosotros Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis de Banorte. Y bueno, yo los invito como siempre a que se suscriban a la edición impresa de El Economista, por favor. Ahí está toda esta información a detalle con todos nuestros compañeros reporteros, columnistas, analistas. También escuchen la amplia oferta de podcast que les ofrece este diario. Y bueno, yo me despido como siempre. Yo soy Ana María Rosas. Hasta la próxima. El Economista Podcast.